Muchas gracias, presidenta. Presidente del Gobierno, consejero de Educación, portavoces de los grupos, miembros de la comunidad educativa que nos acompañan hoy aquí. Hoy debatimos sobre la situación de la Universidad madrileña en este pleno monográfico, que en gran medida es el balance de una legislatura que ha estado marcada por la universidad. Me encantaría poder afirmar que la universidad ha marcado esta legislatura por haber hecho frente a los grandes retos que tiene por delante, por haberse convertido en la locomotora de la Comunidad de Madrid, por haber sido un auténtico motor de desarrollo de nuestra región, que atrae a estudiantes de otras comunidades autónomas, que destaca internacionalmente por sus resultados, que garantiza la igualdad de oportunidades en nuestra sociedad y que consolida un gran contrapeso crítico de nuestra democracia. Ojalá estos años hubieran servido para que todo el mundo entero conociera a Madrid por el prestigio de nuestra producción científica e intelectual y cultural, cuyo epicentro podría haber sido la universidad. No me cabe ninguna duda de que nuestras universidades son ya, a día de hoy, en gran parte todo lo que acabo de mencionar. No cabe ninguna duda de que en ellas se concentran algunos de los mayores esfuerzos de nuestra comunidad y algunos de los mayores talentos que tienen los madrileños, y que la universidad pública y autónoma es una conquista que se encuentra al nivel de una prensa libre, de la separación de poderes, de una sanidad pública y del derecho a la educación. Nuestras universidades son, a día de hoy, uno de los mayores tesoros que la ciudadanía madrileña tiene, y estamos, desde luego, muy orgullosos por ello. Pero hoy no venimos a evaluar lo que ya son las universidades por sus propios méritos y como resultado de las conquistas históricas que le debemos a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, sino a reflexionar de qué ha sucedido en estos años, en estos últimos años de políticas gubernamentales del Partido Popular que se han llevado a cabo sobre la universidad. Venimos a hablar de lo que son las universidades en comparación con lo que podrían ser. Y lo que podrían ser con ese impulso necesario que podría haber aportado el Partido Popular desde el Gobierno durante estos años. Tenemos que hablar del balance de unas políticas que podrían haber potenciado este gran tesoro del que les hablo y que podrían haberlas empujado hasta las más altas cotas de excelencia. Pero el resultado de este balance con el Partido Popular es que no puede ser más catastrófico. Como he mencionado al comienzo, esta legislatura, desde luego, ha tenido en el centro a la universidad. Pero este protagonismo no se ha debido a ninguna otra cosa que a la humillación sin precedentes que el Partido Popular ha causado a la universidad pública madrileña. Esta 10ª legislatura no va a ser recordada en la historia de nuestra comunidad por ningún gran proyecto estrella de este Gobierno, porque no los ha habido. Ustedes no han conseguido ningún gran avance significativo ni en educación, ni en sanidad, ni en justicia, ni han provocado ningún cambio de rumbo, porque este Gobierno solo ha sido continuidad de un modelo de decadencia que les legó Esperanza Aguirre. Y si por algo van a recordar los madrileños esta 10ª legislatura es porque vieron atónitos cómo la presidenta del Gobierno tuvo que huir por la puerta de atrás tras haberse demostrado que había obtenido un título de forma fraudulenta, y porque con ello se consumó un ataque sin precedentes a la dignidad de nuestras universidades. 36 largos días duró el intento de Cifuentes de resistir ante el estupor de miles de estudiantes que han visto cómo sencillamente las reglas no son iguales para todos. Que si tienes el carnet del Partido Popular en el bolsillo no necesitas ni las noches sin dormir, ni necesitas los sacrificios, ni necesitas servir copas para pagarte el máster mientras buscas horas de donde no las tienes para asistir a las clases. Y que, en fin, que ese cuento de la meritocracia del que ustedes siempre hablan es sencillamente mentira, y si no, que se lo pregunten al señor Pablo Casado. 36 largos días en los que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, además, trató de defender por cualquier medio lo indefendible, con el papel estelar del señor consejero de Educación, el señor Van Grieken, que le ha valido la reprobación de esta Cámara por haber faltado a su deber, por haber actuado de una forma completamente impropia a su cargo y por haberse puesto de parte del fraude académico en lugar de ser el defensor de nuestra educación y ser el defensor de nuestras universidades. Y no solo eso, también le ha valido una citación en el juzgado, una citación para aclarar como testigo al respecto de las presiones que se llevaron a cabo desde la Consejería para obtener documentación falsificada con la que salvar la cara a la presidenta del Gobierno. 36 días también, por cierto, en los que hay que recordar que Ciudadanos hizo todo lo que estuvo en su mano para evitar la caída de la señora Cifuentes, retrasando hasta el extremo la petición de dimisión cuando Partido Socialista y Podemos estábamos pidiéndola desde que se conoció la noticia, y
las evidencias eran más que suficientes. Solo porque mi grupo y el Partido Socialista estuvieron dispuestos a impulsar una moción de censura que les iba a obligar a retratarse, tuvieron ustedes que sumarse tarde y los últimos a esa petición de dimisión de la señora Cifuentes. Ustedes, Ciudadanos, solo han recetado impunidad para el terrible daño que el Partido Popular ha causado a nuestras universidades públicas. Pero el caso Cifuentes solo ha sido la punta del iceberg de una trama corrupta que desgraciadamente hemos conocido en la Universidad Rey Juan Carlos y que está basada en el trato de favor sistemático entre políticos y autoridades académicas. El Instituto de Derecho Público, liderado por Álvarez Conde, ha sido el epicentro de un sistema de intercambio de favores al que han recurrido muchos políticos y gente cercana, especialmente al Partido Popular. Pero hemos visto también lo que ha sucedido con la señora Montón. Ha sido un caso lamentable y ante el cual el secretario general de mi partido, Pablo Iglesias, pidió su dimisión de manera fulminante en cuanto hubo indicios suficientes que acreditaban la información del diario.es. Quizás esa es la diferencia con ustedes, señores de Ciudadanos. Con ustedes, la señora Cifuentes se resistió y se atrincheró porque ustedes se lo permitieron 36 días en el cargo. Con nosotros, la señora Montón tuvo que dimitir a las 36 horas. Todos los madrileños recuerdan que ustedes fueron de ultimátum en ultimátum, tratando a la desesperada de encontrar una forma de indultar a la señora Cifuentes, a pesar de que violaba el punto 3º de su acuerdo de investidura. Y lo hicieron por una cuestión electoralista. Si hasta tuvieron que encargar una encuesta al señor Villegas para saber si les convenía o no pedir la dimisión de la señora Cifuentes. Miren, los madrileños nos exigen que defendamos las universidades por una cuestión de principios, no por mercadeo electoral a golpe de encuestas, señores de Ciudadanos. Miren, nosotros dijimos que el gobierno nacido de la moción de censura no podía tener mácula, por eso fuimos tan exigentes. También dijimos que había que ir hasta el final, cayese quien cayese. Pedimos la comparecencia del consejero para que diera explicaciones por lo que había sucedido con su asesora Maite Feito. Pedimos la reprobación del señor consejero cuando esas explicaciones no nos convencieron e incluso presentamos una denuncia allí donde detectamos irregularidades ante la Fiscalía. Por supuesto que apoyamos este pleno de universidades porque era muy importante hablar sobre este tema hoy aquí y por supuesto que apoyamos la comisión de investigación siempre y cuando esa comisión no se convirtiera en una excusa para evitar lo que ustedes querían evitar, que era la dimisión de la señora Cifuentes. Desgraciadamente, el Instituto de Derecho Público, que se ha hecho famoso por esos cobros incluso de familiares, ha sido el reflejo de algo mucho más importante. Tenemos un verdadero problema con la Universidad Rey Juan Carlos porque el Partido Popular lleva parasitándola desde su fundación. Lo decía el otro día el profesor jubilado Francisco Fernández. Decía, la Universidad Rey Juan Carlos nació como contrapeso ideológico para ser próxima al Partido Popular y también para dar salida a todos aquellos profesores y catedráticos que habían llegado a un acuerdo con Villapalos y que tenían a su alrededor discípulos a los que había que dar una salida laboral. Es terrible ver a un profesor que estuvo en la fundación de esta universidad decir unas palabras como estas referidas al Partido Popular. Es terrible porque Villapalos era en ese momento consejero de Educación de Gallardón y esto es un atentado de raíz contra la autonomía universitaria. Ustedes se montaron una universidad para su servicio y para colocar a sus amigos. Es que no hay mayor atentado posible contra la autonomía universitaria. Pero la universidad pública madrileña, en general, no puede pagar nunca los platos rotos de lo que ha sido el secuestro de la Universidad Rey Juan Carlos por parte del Partido Popular. Aquí no pueden pagar justos por pecadores, ni el resto de las universidades, ni los 40.000 estudiantes que cursan sus estudios en la Universidad Rey Juan Carlos, ni los profesores que han desarrollado su carrera académica allí pueden ser las víctimas colaterales de la corrupción del partido que ha contaminado sencillamente todas las instituciones que ha tocado. Bankia, el canal de Isabel II, la construcción de autopistas, la construcción de colegios mediante sobornos, los hospitales públicos. Es que ustedes no han dejado títere con cabeza y la universidad es solamente una víctima más de esa cadena de casos de corrupción que llevan desde la Púnica hasta el caso Lezo, pasando por el caso Máster. No sería justo ni sería bueno para la universidad ni responsable por nuestra parte como ciudadanos, hacer como ciudadanos y extender esa sombra de la sospecha a todo el sistema universitario. Porque no podemos tirar al niño con el agua sucia y porque mucho nos parece que tras esa
voluntad de extender la sombra de la sospecha a todas las universidades, hay intenciones muy poco loables y que van destinadas a implantar una agenda sobre la universidad neoliberal y de desmantelamiento de esos derechos públicos que tanto nos costó conseguir. Este es, a grandes rasgos, un panorama funesto que nos ha legado el Partido Popular en esta legislatura y ante el cual tenemos, desde luego, que sacar importantes lecciones. En mi opinión, 3 lecciones. La primera lección es que, evidentemente, hay que tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Y nosotros hemos propuesto algunas medidas que coinciden con Ciudadanos, pero las propusimos ya en las enmiendas a la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior. No se nos han ocurrido ahora de manera improvisada. Propusimos testigos en los tribunales de los trabajos de fin de máster para que no ocurra que nadie recuerda si un determinado tribunal tuvo lugar o no tuvo lugar. Proponemos que existan registros públicos de esos trabajos de fin de máster y de esas tesis doctorales para que no ocurra que un trabajo se puede perder en una mudanza y no recordamos dónde está. Propusimos oficinas de transparencia y rendición de cuentas que sirvan para que sepamos a dónde va cada euro que se invierte en las universidades, porque la rendición de cuentas no es incompatible con la autonomía universitaria en ningún caso. Y precisamente por eso planteamos la implementación del sistema de Open Data, que es un sistema que ha tenido ya un éxito comprobado en muchas instituciones y que las universidades podrían implementar. La segunda lección que tenemos que sacar de todo esto es que estamos obligados a hacer una reflexión profunda sobre cuáles son las causas de esta situación. Porque lo que ahora nos llevamos las manos a la cabeza es el resultado más llamativo, pero solo uno de los resultados de una lógica perversa que se instauró hace años en nuestras universidades como resultado de reformas que tuvieron lugar hace más de 15 años. Tengo que decir que me alegra escuchar a la vicepresidenta del Gobierno de España, a la señora Carmen Calvo, decir hace pocos días en un debate, por cierto con el candidato a la presidencia a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, que Bolonia fue un gran error. Me alegra que el Partido Socialista, por boca de la presidenta del Gobierno de España, reconozca que aquellos estudiantes que se manifestaron durante años, que estuvieron sentados en las plazas y encerrados en las universidades, que en muchas ocasiones fuimos contestados con palos por parte de la policía, en el fondo teníamos razón. Porque aquellos estudiantes estábamos clamando contra la mercantilización de la universidad y en gran medida contra lo que a todas luces era una trampa mortal para nuestro sistema universitario. Bolonia estableció la obligación de las universidades de autofinanciarse mediante la captación de fondos propia y al mismo tiempo devaluó de una forma perversa las antiguas licenciaturas, convirtiendo el título de grado en algo sin valor práctico de cara a la entrada en el mercado laboral y que solo te ofrece una puerta a la precariedad. Mientras tanto, se fijaban unos precios de máster, estos que sí que importaban para acceder a buenos puestos en el mercado laboral, con unos precios completamente desorbitados que se convirtieron en una barrera insalvable para muchos estudiantes y una jugosa forma, por cierto, también de obtener recursos para las universidades. Y a este nefasto modelo se le sumó la catástrofe de los recortes salvajes que el Partido Popular llevó a cabo sobre nuestras universidades y que dejaron a nuestras universidades caninas en una situación desesperada. Esta asfixia presupuestaria, junto a todo lo que acabo de mencionar, provocó que las universidades estuvieran más pendientes en algunas ocasiones de obtener fondos a cualquier precio que de seguir criterios puramente académicos. Y puso a todo el mundo a correr a la desesperada en una competición por obtener esos recursos. El resultado es, al final, una multiplicación desordenada de los títulos que hace muy vulnerable a las universidades, a los departamentos y a los institutos a determinadas cuestiones. Esto, señorías, es el caldo de cultivo perfecto para los Álvarez Conde, pero sobre todo es una situación que es completamente incómoda e inaceptable para las universidades. Y hay que sacar una tercera lección de todo esto, y es que el árbol no nos puede impedir ver el bosque. Mientras ha ocurrido todas estas cuestiones de las que acabamos de hablar, hemos perdido una oportunidad de que en esta legislatura abordásemos los verdaderos retos que tienen nuestras universidades por delante y que tienen que ver con una situación, en muchos casos, resultado de problemas estructurales que han causado esa falta de financiación. A esta legislatura ustedes no han sido capaces ni siquiera de sacar adelante el único gran proyecto que se marcaron para la universidad, ese proyecto de ley del Espacio Madrileño de Educación Superior, que ha supuesto un fiasco y que tropezó con todos y cada uno de los obstáculos que se pudo encontrar. Fue un proyecto errático
que no respondía a las demandas de los estudiantes ni de los profesores y, sobre todo, una reforma que iba en la misma dirección que las reformas que nos han traído hasta aquí. Y es increíble que después de todo lo que hemos visto, Ciudadanos se haya prestado en esta legislatura a querer reformar de la mano del Partido Popular, de espaldas a la comunidad universitaria, la universidad con el mismo partido que ha causado todo ese daño a la universidad. Lo cierto es, sin embargo, que nuestras universidades claro que necesitan reformas, porque ustedes las dejaron en una situación muy precaria. Ustedes recortaron cientos de millones de euros, de los cuales todavía las universidades están esperando al menos 270 millones para volver a los niveles de financiación que tenían al principio. Y aunque los recuperásemos, habríamos perdido una década para la investigación, una década para la excelencia, y esa década se ha llevado por delante la estabilidad laboral de nuestros docentes, el buen estado de las infraestructuras, la investigación puntera, ha expulsado a los científicos de nuestro país y la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad pública. Pedimos a nuestras universidades que compitan en la primera división internacional, pero les estamos ofreciendo unos presupuestos de equipo de segunda B. Seguimos muy por debajo del gasto en universidad de la media de la OCDE y tenemos la segunda menor inversión en gasto por estudiante de toda España. Dedicamos menos de 5.000 euros por estudiante frente a los más de 8.000 que dedican el País Vasco o a los 7.500 de Cantabria. Y a todo ello me quiero referir, pero el Partido Popular anunció este año un marco de financiación nuevo hasta 2023 que compromete a las legislaturas siguientes con lo que no han podido hacer en esta, embargando a los próximos gobiernos. Es una auténtica irresponsabilidad y con la subida que ustedes han propuesto esta misma semana a los rectores, sencillamente no van a poder cubrir ni siquiera la subida salarial del 2% de los funcionarios que correspondía a este año. Es decir, ustedes han propuesto un plan de financiación que es una auténtica tomadura de pelo y que no ha sido consensuada con el resto de partidos de la oposición que probablemente van a gobernar cuando se vayan ustedes del gobierno. Claro, ustedes dirán que no hay dinero para financiar la universidad, pero mientras tanto, ustedes dos pactan rebajas fiscales de 170 millones de euros que podrían utilizarse para financiar servicios públicos esenciales como es la universidad pública. Mientras tanto, los que perdemos somos los madrileños. Lo que pierden son, no sé, los estudiantes que siguen pagando un 40% más de tasas en los grados que al comienzo de la crisis, que no les he oído hablar ni una sola palabra de tasas ni de becas en todos los discursos que han hecho. Los másters siguen siendo un 54% más caros que antes de las subidas del Partido Popular. Estamos pagando 400 euros más por cada grado y 1.000 euros más por cada máster. Rebajas unas rebajas que han tenido lugar en esta legislatura que es que no han compensado ni de lejos las subidas que hizo el Partido Popular durante la crisis. Y de la misma manera, lo mismo podemos hablar de las becas, podremos hablar después en la réplica. La Comunidad de Madrid sigue siendo a día de hoy una de las comunidades que menos invierte en becas socioeconómicas, 3 millones de euros. Tenemos que poner las becas salario en marcha, ya es urgente. Las becas no pueden ser solamente para el gasto de la matrícula, sino que tienen que abordar de forma medular el problema de la precariedad de los estudiantes. También, por supuesto, si queremos tener una universidad de calidad, no podemos permitir que los profesores sigan envueltos en una situación de precariedad lamentable como la que está teniendo lugar a día de hoy en nuestras aulas. Tenemos profesores, en algunos casos falsos asociados, que están cobrando del orden de 5 euros la hora, están cobrando sueldos, en algunos casos, de 300 euros al mes. Y es que ustedes han dejado las universidades en una situación en la que han tenido que tomar medidas completamente desesperadas, pero esa responsabilidad recae sobre ustedes y son ustedes los que deberían encontrar una fórmula para elaborar un plan de choque que permitiese a las universidades desatascar las bolsas de precariedad alarmantes y preocupantes, porque no podemos tener universidades excelentes si tenemos profesores low cost que están en unas situaciones de precariedad completamente lamentables. Y esto tenemos que dejarlo completamente claro durante el día de hoy. Yo, creo que vamos a tener tiempo en la réplica de abordar algunos temas más. Creo que hay una cuenta pendiente con la igualdad de género en las universidades. Tenemos que tomar medidas decididas para que la ola de feminismo que ha llegado para quedarse se haga sentir también en el mundo de la universidad, que es uno de los lugares, uno de los espacios que más claramente lo necesitan. Lo diré en mi próximo turno de intervención. Para terminar este turno, le voy a preguntar al señor consejero
ya que habla tanto de encuadre normativo, que esto ha parecido más Van Google que Van Grieken, y es que, ¿sabe cuál es el mayor encuadre normativo que ustedes podrían seguir para las universidades? Pues el que dice, por ley, que no robemos a las universidades, que no maltratemos a las universidades y que no las utilicemos como chiringuito para los negocios y de nuestros amigos. Ese encuadre normativo es el que esperemos que ustedes respeten de una vez. Muchas gracias.